hacer un acercamiento frente a las maternas. En este estudio se determinó que el bicho mayor o igual a 8 era el que nos decía que la probabilidad de parto vaginal era igual que el espontáneo. De ahí para abajo sabemos pues que entonces depende de la maduración del cervical y los medicamentos o las medidas que estemos haciendo van a impactar en la tasa de cesárea. Entonces, para poder hablar de cómo vamos a hacer para operar menos a las pacientes, vamos a aclarar conceptos y vamos a ver cómo se tienen los niños hoy en día en el mundo. Entonces, las fases del trabajo de parto son 3, estas son las clásicamente descritas, que es la fase de dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. En la fase de dilatación hay 2 fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente se define como el inicio de la percepción de las contracciones maternas. Son múltiples las consultas que ustedes y nosotros tenemos de maternas que dicen, tengo contracciones, que uno las ve, no tienen cambios cervicales, que es lo que comúnmente llamamos preparto, que es la paciente que se manda a caminar alrededor del hospital o que se manda para la casa, y la fase activa, que es el punto a partir del cual la tasa de dilatación va a aumentar significativamente y que va a desencadenar en el expulsivo y en el nacimiento. Entonces Friedman en los años 50 dijo que una fase latente era prolongada cuando una primi llevaba más de 20 horas en trabajo en fase latente del trabajo de parto, o sea que había hecho alrededor de 2 consultas diciendo tengo dolores y no ha cambiado, y que las multíparas 14 horas. Él definió que en la fase activa una mujer estaba prolongando la fase activa o que iba dilatando más lentamente de lo esperado cuando las nulíparas dilataban menos de 1.2 centímetros por hora o las pultis menos de 1.5 centímetros por hora, y que había una detención definitiva del proceso de dilatación cuando había ausencia de cambios cervicales luego de 2 horas con una dilatación de al menos 4 centímetros, que fue pues como los conocimientos con los que nos formamos nosotros. ¿Qué estábamos entonces hoy en día? En cuanto a la fase latente, han sido pocos los estudios y es poco el interés en realidad porque esas pacientes se mandan para la casa, entonces en realidad no sabemos cómo ha sido el comportamiento y la dilatación de ellas en la casa, entonces seguimos con los conceptos de Friedman. Y en cuanto a la fase activa se determinó que las pacientes dilatan mucho menos de lo esperado. Entonces se dice que las nulíparas dilatan entre 0.5 y 0.7 centímetros por hora, las multíparas entre 0.5 y 1.3, ahí va cambiando un poquito la situación. Y en cuanto a la detención del trabajo de parto, el consorcio no determinó los tiempos específicos, pero sí por lo menos empezó a dictaminar que a partir de 6 centímetros de dilatación era el momento en el que podíamos decir que la paciente se había quedado pegada y que no había habido progreso cuando llevaba 4 horas con muy buena actividad o 6 horas en las que usted estaba haciendo juiciosamente el aumento escalonado de oxitocina y que no había logrado tener una actividad deseada o unos cambios cervicales. Hay 2 puntos importantes que van a cambiar el modo de atender a las pacientes y uno es que entre 4 y 6 centímetros de dilatación, nulis y multis, es decir, todas las pacientes que vamos a ver dilatan al mismo tiempo y más despacio de lo que históricamente teníamos conocido. Es muy común que uno en la ronda de centro que le decía menos de 1 centímetro por hora y se hacen las cuentas y fácilmente muchas pacientes pasaban a cesárea cuando en realidad de pronto habían recién llegado o no tenían buena actividad. Y que la curva máxima de dilatación cervical se alcanza a partir de los 6 centímetros de dilatación. Y esto es importante porque algunas veces hacemos ingresos muy tempranos, pacientes que están en 4 de dilatación, que incluso pueden tener un cuello de una paciente multípara y que en realidad no están en un trabajo de parto y que se ingresó a 1 hora sin un trabajo de parto activo y a las 12 horas pues no ha avanzado y es la paciente que empezamos a catalogar como está quedadita, vamos a programarla. Entonces, ¿qué hacer con las alteraciones de la primera fase del trabajo de parto? Entonces, la mayoría de las mujeres que tienen una fase latente prolongada, la que ha consultado 2 veces, le ha dado 10 vueltas al hospital y no ha arrancado, la mayoría de ellas van a arrancar el trabajo de parto con oxitocina y con una amiotomía, es decir, con la ruptura de membranas. Y es por esto que la primera recomendación es que una fase latente prolongada no es una indicación de cesárea, es una indicación de que usted se debe poner a trabajar activamente con la paciente para desencadenar un parto vaginal satisfactorio. En cuanto a la falla en la dilatación, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar oxitocina? Son múltiples los estudios, aquí te los voy a enumerar, pero están citados en la bibliografía, pues si a quien los quiera revisar, pues lo animo. Hay estudios prospectivos de cerca de 300 mujeres donde quienes entraron espontáneamente al trabajo de parto se pusieron a aleatorizarlas y decir, bueno, las que están pegaditas vamos a aleatorizarlas entre 4 y 8 horas de oxitocina. Los resultados mostraron que en las mujeres nulíparas o primigestantes, quienes llevaban 4 horas de oxitocina tuvieron una tasa de cesárea del 36%, que cuando se duplicó el tiempo de administración del medicamento bajó hasta el 18%, es decir, casi una reducción del 50% y no se relacionó con lesiones cerebrales, asfixia perinatal ni Apgar bajo. Es decir, que un trabajo de parto lento
lento pero progresivo con un estado materno y fetal satisfactorio no debe ser una indicación para la cesárea, y que 6 centímetros es el punto de corte a partir del cual debemos ponernos a mirar si la paciente está dilatando de una manera adecuada o no, y antes de 6 centímetros no aplicar criterios de detención o dilatación lenta por no estar en fase activa del trabajo de parto. Entonces, en las nulíparas hay múltiples estudios. Este combinó 2 versus 4 horas de administración de oxitocina y encontraron que dando 4 horas de administración de oxitocina, alcanzando una actividad uterina regular, se pudo obtener el parto vaginal en el 91% de las multíparas y el 74% de las nulíparas, es decir, casi todas, lo que nos lleva a que la cesárea para la detención de esa primera fase de la dilatación debe reservarse a mujeres con más de 6 centímetros de dilatación, o sea, un franco trabajo de parto en fase activa, que hayan tenido membranas rotas de manera artificial o de manera espontánea, o en aquellas que lleven 4 horas con actividad espontánea o 6 horas con oxitocina y no se haya podido lograr una actividad deseada que genere cambios cervicales. Entonces, estas son las 4 primeras indicaciones que hemos visto a través de la charla, que es importante entonces recordar que muy pocas mujeres en esa primera parte del trabajo de parto, en mujeres con embarazos normales no complicados, van a terminar en una cesárea. Este es el algoritmo que propone la segunda publicación del Colegio Americano. Creo que se ve un poquito borroso, pero está en la bibliografía que les montaron en la plataforma donde pueden revisar y donde básicamente aquí esquematizan lo que hemos venido hablando. El expulsivo, la segunda fase de trabajo de parto, se define como el inicio en 10 centímetros de dilatación y finaliza con el nacimiento del bebé. Típicamente nos han dicho que dura 1 hora, ¿cierto? Y si es más de 1 hora, usted está cruzando dedos llamando a ambulancia. Entonces, ese tiempo depende de muchos factores: la paridad de la mujer, el índice de masa corporal, qué tan grande o qué tan pequeño viene el bebé y en qué posición está presentándose. En realidad, la prolongación del segundo periodo del trabajo de parto se relaciona con infección corporal, con desgarros complejos, con hemorragia postparto, y en realidad uno piensa, bueno, eso lo podemos manejar. El miedo en realidad es qué va a pasar con el neonato. Entonces, para definir un expulsivo normal, hay múltiples estudios aleatorizados. Este es uno de 4.100 mujeres que buscó analizar en mujeres que tienen hasta 5 horas de trabajo de parto en fase de expulsivo y empezaron a buscar asociaciones con Apgar bajo, pH neonatal menor de 7 y requerimientos de intubación orotraqueal o admisión a la UCI. Y se encontró que no había relación entre el tiempo del expulsivo hasta 5 horas y los resultados neonatales. Hubo análisis secundarios de estudios que se plantearon para catalogar a las mujeres entre pujo temprano y pujo tardío y encontraron que una duración larga del expulsivo no se relacionó con eventos adversos neonatales cuando este duraba 3 horas. Hay cohortes grandes de cerca de 15.000 mujeres donde ponen un punto de corte de 4 horas y tampoco lograron encontrar que los recién nacidos nacieran de una mala manera, que es lo más importante, verificar el estado materno y el estado fetal. Esto en las nulíparas. En las multíparas, en realidad es raro ver una multípara que se tome tanto tiempo. En ellas, este estudio retrospectivo sí encontró que cuando llevan más de 3 horas en un expulsivo, sí había una Apgar menor de 7 y una admisión a la UCI aumentada significativamente. ¿Qué es lo importante entonces? Que tengamos claridad, que luego de 3 horas de una paciente estar en 10 de dilatación y que no haya un descenso de la presentación o no se presente el parto, 1/4 de las nulíparas y 1/3 de las multíparas van a dar a luz espontáneamente. En realidad, cerca del 50% toca instrumentar después de 3 horas. Es decir, un tiempo absoluto máximo para llevar a cesárea no ha sido identificado, pero lo más importante es que mientras la mamá y la condición fetal lo permita, podemos darnos un mayor tiempo de expulsivo, dándole tiempo a las mamás a alejarnos a ese clásico 1 hora que nos estaba llevando a operar a muchas mamás que simplemente se iban a tomar un mayor tiempo. Entonces, si la condición materna y fetal lo permite, en las multíparas 2 horas en expulsivo, nulíparas 3 horas en expulsivo, y el uso de analgesia epidural impacta en el tiempo de expulsivo que nos permite prolongarlo hasta 1 hora. Es decir, una paciente con epidural multípara que tiene estado materno y fetal satisfactorio, podemos darle el tiempo a la mamá a que lo descienda. Esa sería entonces la 6ª recomendación.
Cuando hablamos entonces de instrumentación del parto, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, la instrumentación de los partos ha disminuido en los últimos 15 años. Y cuando miramos entonces las tasas de hemorragia intracraneal en el feto, que es lo que nos genera temor, podemos ver cómo la tasa de hemorragia no cambia entre si se hace la extracción con vacuum, con forceps o con cesárea. Es decir, que el temor de operar para que no tenga la hemorragia y no instrumentarla estaba mal infundada. Entonces sabemos que menos del 3% de las mujeres que se instrumentan terminan en cesárea, es decir, que el 97% de las mujeres que se instrumentan terminan teniendo un parto vaginal, y que los procedimientos de salida, se dice de salida porque hoy en día no utilizamos forceps altos, sino forceps cuando ya la presentación está en +2 en el proceso de descenso, permite que incluso los fetos no macrosómicos disminuya con seguridad la tasa de la cesárea. ¿Cuál es el problema ahora? Que en los Estados Unidos, y en realidad yo como residente les puedo decir que aquí el panorama no es diferente, el 55% de los residentes no se siente competente para realizar un parto con forceps. ¿Por qué? Porque apenas estamos haciendo este cambio de paradigma donde sabemos que a los bebés que se instrumentan les termina yendo igual de bien en cuanto a hemorragia intracraneal que los pacientes que nacen por cesárea, que en realidad depende de la técnica, de cómo se utilizan los forceps, lo que va a impactar en cuanto a las laceraciones faciales, que hoy en día con el tipo de instrumentos que tenemos en realidad son muy bajas. Entonces, ¿qué propone este consorcio? Entrenar y capacitar continuamente a los especialistas para que los partos instrumentados en las fases de salida sean favorecidos y sean pacientes que no tengan cesáreas emergentes, porque esas sí son una cesárea catalogada como emergente. Clásicamente hemos escuchado que el niño que viene en una presentación posterior, occipito posterior persistente, es el niño que no va a salir, que se le va a quedar pegado. El Colegio Canadiense de Ginecología y Obstetricia tiene una recomendación ya muy infundada, tiene los estudios que lo validan para promover la rotación manual de la cabeza fetal que permite desencadenar el parto vaginal. Entonces, si tienen un niño en una presentación occipito posterior persistente, pueden sentirse tranquilos y seguros de que están respaldados por la evidencia en que la rotación manual les va a permitir disminuir la tasa de cesárea del 41 al 9%, sin tener un impacto importante en prolapso del cordón, que es uno de los temores, y que no hubo diferencia entre lesión neonatal o acidosis neonatal. Es decir, usted identifica un occipito posterior persistente, usted introduce su mano en el canal de parto, realiza una rotación de la cabeza fetal hacia donde el dorso le indique, y esa mamá continuando con el pujo va a poder tener un parto vaginal y se le va a evitar una cesárea. Entonces es una intervención razonable que se debe utilizar antes de pasar la mamá a cesárea o de pensar instrumentar el parto. Aquí están nuevamente entonces las recomendaciones, algunas de ellas cambian paradigmas importantes, por ahí he visto ojos muy abiertos que uno dice 2-3 horas de expulsivo, pero en realidad es como la evidencia hoy en día, los estudios retrospectivos y prospectivos nos están diciendo, las mujeres de hoy se comportan diferente a las mujeres de hace 60 años. Una de las razones por las que también se operan las mamás es por el estado fetal no tranquilizador o el sufrimiento fetal agudo. Entonces, es la segunda causa más común, y lo más importante es que para poderlo definir muchas veces utilizamos el monitoreo fetal, que tiene una variabilidad de interpretación importante y que dependiendo de cómo lo leamos y lo interpretemos vamos a definir la conducta con esa mamá. Lo más importante de un estado fetal no tranquilizador es recordar la reanimación in útero, es decir, mejorar las condiciones fetales todavía sin haberse dado el parto. Gracias, va despacio. Entonces, reposicionar a la mamá, es decir, poner a mamá en decúbito lateral izquierdo, administrar oxígeno, que puede ser oxígeno de bajo flujo por cánula nasal, evaluar si la mamá tiene una hipotensión y requiere un bolito de líquidos, o si es que nos estamos pasando de oxitocina, o la mamá tiene una policistolia, y evaluar que no vaya a haber un cordón procúbito, es decir, que el cordón no se haya presentado antes que el polo cefálico del bebé y que esté generando una compresión y que esté generando ese estado fetal no tranquilizador. Entonces, más adelante van a tener una charla entonces de estado fetal, pero los monitoreos se catalogan desde el 2010, que fue la última recomendación, en categoría 1, 2 y 3, y dependiendo de ese análisis vamos a ver las intervenciones. Los más fáciles de identificar son los monitoreos categoría 1 y categoría 3. Los categoría 3 son anormales y requieren intervención. Son los pacientes que tienen desaceleraciones tardías o los DIPS tipo 3 que conocemos, la bradicardia o el patrón sinusoidal. Evidentemente todos cuando veamos un monitoreo de esos vamos a saber que tenemos que intervenir en la mamá con la reanimación in útero que habíamos visto previamente, porque estos monitoreos se asocian a pH de la arteria umbilical anormal, se pueden relacionar con encefalopatía y parálisis cerebral.
se debe hacer entonces la reanimación in utero y el Colegio Americano recomienda prepararse para un parto inminente cuando no haya mejoría. Es decir, si usted puso a su mamá en reanimación in utero y la mamá mejoró, o era por hipotensión o era porque nos estábamos pasando de oxitocina y el feto recupera, no es una indicación para llevar a cesárea, sino para continuar con un parto vaginal fuertemente y estrictamente seguido. El monitoreo fetal categoría 1 no requiere intervención, es el monitoreo normal. Sabemos que nos relaciona con un pH del cordón umbilical mayor de 7,2, es decir, que podemos continuar tranquilamente con nuestro proceso de parto. Los categoría 2 son la mayoría, son los más difíciles de interpretar en el sentido de que contribuyen a la mayor tasa de cesárea y son indeterminados, involucran un amplio espectro de situaciones que pueden estar haciendo que ese bebé nos esté presentando el monitoreo que esperamos, pero que no deben hacer pasar a una mamá a un procedimiento quirúrgico. Entonces hay un procedimiento que son las aceleraciones estimuladas, que incluye estimular con los dedos durante el tracto vaginal el cráneo fetal, y eso induce unas aceleraciones que en caso de presentarse le pueden hacer dar la tranquilidad de que el pH del cordón umbilical fetal está por encima de 7,2, es decir, que está normal. Esas mamás deben llevar a reanimación in utero y en algunos estudios sugieren una amniinfusión, que es decir, volver a administrar pues líquido en la cavidad uterina para favorecer que el cordón no se comprima con la pared uterina, pero en nuestro medio pues es de difícil realización. Lo importante es que sepamos que si estimulamos el cráneo y vemos aceleraciones, podemos tener tranquilidad de que el estado fetal del bebé se encuentra bien. Y es importante saber que si no logramos que ese bebé se recupere, si no hay cambios, empezar a evaluar antes de programar para una cirugía medicamentos, infecciones o hipotensión que puedan estar favoreciendo la situación. Este es el monitoreo fetal de una de las pacientes que atendemos nosotros durante la residencia. Podemos ver entonces cómo la frecuencia cardíaca basal estaba en el rango de la taquicardia, como tenía unos grandes picos de desaceleraciones. Esta mamá cursaba con fiebre materna, estaba sospechando un proceso infeccioso a nivel de la cavidad. A la mamá se le inició el tratamiento antibiótico y se administraron antipiréticos, y media hora después este era el monitoreo fetal, es decir, que logramos tener un parto vaginal de una mamá con una infección en donde un procedimiento quirúrgico podía aumentar la morbilidad materna, y el parto pues se dio satisfactoriamente y el bebé nació de manera adecuada. Entonces sabemos entonces que estimular el cráneo permite ver cómo está el bebé. Aquí están de manera esquemática las recomendaciones que hablábamos previamente sobre los tipos de monitoreo fetal y cómo vamos entonces a proceder según los hallazgos. En cuanto a la inducción en la cesárea, a muchas mamás se les dice que a usted la tienen que inducir porque no arrancó, probablemente va a terminar en cesárea. Entonces sabemos que el uso de la inducción ha aumentado por múltiples motivos de la década de los 90 hasta el año del 2008. Hay múltiples estudios comparativos, aleatorizados, incluso hay una revisión sistemática que sugiere que la inducción no aumenta la tasa de cesárea si es una inducción que se realiza de manera adecuada, es decir, en mujeres con cérvix favorable. Es frecuente que sean mujeres que lleguen con cuellos cerrados posteriores y largos, en quienes la administración de oxitocina no vaya a desencadenar la dilatación cervical que vaya a favorecer un parto. Los múltiples estudios recomiendan que antes de hacer la inducción con oxitocina se madure el cuello según el test de Bishop que vimos inicialmente, con misoprostol, con dinoprostona, con la sonda foleo-laminaria, que son métodos mecánicos que en nuestro medio no hay muy utilizados, pero que están descritos y que tienen igual efectividad. Entonces la idea es que la maduración cervical se debe usar siempre que usted vaya a inducir una materna con un cervix no favorable, y esa sería la recomendación número 11. Aquí viene algo importante y es cuándo inducir a las mamás. Entonces, cuándo empezar a asustar a la mamá porque usted no ha arrancado. Sugieren que antes de la semana 41, a menos que no haya una indicación materna o fetal, no habría por qué estar asustando a las mamás de que no han empezado el trabajo de parto. Una cosa importante es tranquilizar a la mamá y otra cosa es tranquilizarse uno. Estas mamás deben tener signos de alarma explícitos explicados, evaluar el contorno. Si es una mamá que se demora día y medio en llegar a la consulta, citarla al día a la semana 40 y a la semana 40 más 3 puede ser complicado, pero evaluar todas estas situaciones para no iniciar inducciones a la semana 39 más 5, 39 más 6, sabiendo que le podemos dar el tiempo hasta la semana 41. Por encima de la semana 41 sí está indicado entonces la finalidad del embarazo con el fin de disminuir la morbilidad perinatal y el riesgo de cesárea, entonces la inducción como habíamos hablado entonces previamente.
Entonces, en cuanto al efecto de la inducción en la cesárea, la ruptura de membranas y la administración de oxitocina debe ser considerado en todos los casos y debe ser un prerequisito antes de considerar que la inducción fue fallida. Y sabemos entonces que si la condición de la mamá y el bebé lo permiten, podemos tener una fase latente de hasta 24 horas, que podemos administrar oxitocina entre 12 y 18 horas luego de la ruptura de membranas, antes de decir que la inducción es fallida. Entonces aquí están entonces las últimas recomendaciones que hemos venido hablando en cuanto a los partos en presentación podálica. Sabemos que en nuestro medio casi que todas las pacientes que vienen podálicas se programan. Es una práctica que ha venido en desuso, pero que estamos intentando retomar, y es que en muchos lugares del mundo y en Estados Unidos es una recomendación fuerte hacer una valoración materna a la semana 36 con el objetivo de mirar cuál es el polo de presentación fetal. Entonces, antes de un parto de un embarazo en la semana 36, al identificar la presentación podálica, debe explicársele a la mamá los riesgos de un parto por cesárea y la posibilidad de una versión cefálica externa. La versión cefálica externa son unas maniobras que realiza el obstetra o el personal entrenado con el objetivo de pasar una presentación podálica a una presentación cefálica. En nuestro medio, y por ahí ya hay comentarios, nosotros en realidad, o por lo menos yo en la residencia todavía no lo he visto, sé que hay escuelas en el país que son fuertemente pues como favorecedoras de esa estrategia, pero nosotros tenemos en el departamento un profesor adscrito que pertenece a la Universidad de Oregon en Estados Unidos, donde nos dicen que le dan a las pacientes incluso 3 chances de versión cefálica externa de manera ambulatoria antes de programar a la paciente para cesárea. Es un mundo completamente diferente, donde las mamás se preocupan por un procedimiento quirúrgico porque saben que tienen mayor riesgo de morir, mayor riesgo de eventos tromboembólicos, de infección, donde las mamás están motivadas a que la versión cefálica sea exitosa y a continuar con su parto vaginal. Entonces la idea es, cada que veamos un podálico, entonces preguntarnos con qué obstetra está siendo visto y comentarle pronto la idea a la paciente, de manera que en un futuro cercano podamos tener esta práctica más instrumentada. Entonces, en cuanto a la macrosomía fetal, respecto a lo que hablaba la doctora Cristina, la ecografía del tercer trimestre cerca al trabajo de parto no es una ecografía que se recomiende ampliamente. Se sabe que la estimación del peso fetal en esos momentos puede variar notoriamente, cerca de 500 gramos, y que podemos estar determinando fetos que no son macrosómicos como falsamente macrosómicos y sugerir procedimientos quirúrgicos cuando no son necesarios. Entonces la idea es, se sabe que con la medición de la altura uterina y con el seguimiento del crecimiento fetal a partir de la ecografía del segundo trimestre podemos estimar, y con los factores de riesgo materno, cuáles van a ser los chicos o los neonatos que vienen muy grandes. Se sugiere una cesárea para fetos por encima de 5.000 gramos en mujeres diabéticas, en mujeres no diabéticas, o 4.500 en mujeres con diabetes. Es decir, darles prueba de trabajo de parto, hacer inducciones si es necesario, vigilar trabajos de parto para identificar cómo se genera y cómo termina el embarazo. Todo esto se basa en el número necesario a tratar de ciertos estudios metodológicamente validados que estudiaron los riesgos potenciales y beneficios de la cesárea programada por sospecha de macrosomía. La mayoría de estos fetos no eran finalmente macrosómicos, y si bien entonces el feto no tenía ningún riesgo, las mamás sí estaban expuestas al mayor riesgo de morbilidad, de infecciones uterinas, de eventos trombóticos y el riesgo subsecuente de los próximos embarazos con placentas previas o acretismos placentarios. Entonces los cálculos de peso son imprecisos, es por esto que no los recomendamos. Se debe informar a la paciente que quiere hacerse una ecografía de tercer trimestre, que la estimación del peso fetal varía según y es observador dependiente, y que puede estar asociado con una tasa de cesárea sin beneficio neonatal. Entonces es por esto que se usa poco, salvo excepciones como nos documentaba la doctora, y con indicaciones claras. En cuanto a la ganancia de peso materno, esto en Estados Unidos, uno piensa que es un problema muy grande, pero en nuestro medio también lo es. La población en Estados Unidos gana más peso del recomendado durante el embarazo, y las mujeres con índices de masa corporal elevados tienen mayor riesgo de cesárea y desenlaces adversos. Es por esto entonces que se recomienda que todas las mujeres tengan la consulta con la nutricionista, como veíamos previamente, para que se le haga un esquema nutricional adecuado y adaptado a cuáles son sus necesidades, con el objetivo de que la materna pueda tener su dieta, realizar actividad física y lograr controlar el aumento de peso materno para no tener eventos adversos. En cuanto a los embarazos gemelares, se recomienda hoy en día que si el
embarazo lo favorece, es decir, embarazos bicoriales, biamnióticos con primer feto en presentación cefálica, se sugiere el parto vaginal. Es importante explicarle a la paciente, y no solamente a la paciente, sino continuar entrenando a los residentes, al personal obstetra, para continuar atendiendo esos partos, como se hacía anteriormente, que era por parto vaginal. Es decir, reservar las cesáreas para los embarazos donde el primer feto no viene en presentación cefálica o son monocoriales. Entonces, esto tiene múltiples estudios y múltiples revisiones sistemáticas donde la mayor preocupación de la mamá es: yo me cierro y el segundo bebé sufre. La preocupación del médico es: el segundo bebé sufre de parálisis cerebral, pero en realidad vemos que los resultados neonatales y prenatales de ese segundo feto que nace no son comparativamente diferentes, sea por cesárea o por parto vaginal. Entonces, las mujeres con estas presentaciones deben ser aconsejadas a intentar el parto vaginal, incluso si el segundo feto viene en presentación podálica, a hacer una versión cefálica interna. El virus del herpes es una preocupación pues a nivel de Estados Unidos. Nosotros también deberíamos preocuparnos, porque creo que todos hemos visto mujeres con infección por herpes genital. Dice entonces que ellos sugieren un ciclo de supresión con aciclovir en las pacientes que tienen documentada la infección con herpes genital, con el objetivo de prevenir la recaída a nivel genital durante el parto. Únicamente las pacientes que tienen contraindicados serían las pacientes con herpes activo durante el trabajo de parto. Y esta terapia supresiva la recomiendan 3 a 4 semanas, iniciar a la semana 36, con el objetivo de no terminar en una cesárea en una paciente que se pudo haber evitado. No se recomienda entonces la cesárea para las mujeres con historia de herpes sin enfermedad activa durante el trabajo de parto. Hay una indicación y hay una recomendación, esto es muy bonita, porque en nuestra ciudad múltiples instituciones están haciendo grandes esfuerzos para permitir que las maternas tengan un acompañamiento continuo durante el trabajo de parto. Es que hoy en día tenemos evidencia de revisiones sistemáticas donde sabemos que una de las herramientas más efectivas para mejorar la percepción de la mamá, la percepción de la familia del parto y la tasa de cesárea es permitir el acompañamiento continuo. Entonces, en algunas partes el acompañamiento continuo se llama DULA, en otras partes en Manrique se llaman nanas, en la unidad intermedia de Manrique se llaman nanas. Puede ser personal entrenado o puede ser un familiar que haya estado involucrado durante el proceso, pero se sabe entonces que las maternas que tienen un acompañamiento 1 a 1, es decir, no es una dula para 5, sino un acompañamiento 1 a 1, tienen una reducción estadísticamente significativa de la cesárea. ¿Cómo se logra esto? Porque es un acompañamiento que tranquiliza a la mamá, que les favorece estar caminando durante el trabajo de parto, así se les permite con la condición médica, que les ayudan a controlar el dolor, y que ese apoyo logra disminuir entonces la tasa de cesárea. ¿Qué es lo importante entonces? Es cambiar no solamente la cultura general, local, sino la actitud, no solamente de los médicos, sino también de los obstetras, en cuanto a cómo vemos el parto por cesárea como una cirugía de 30 minutos, pero que en realidad impacta en la morbilidad materna durante ese embarazo y durante los embarazos siguientes por el riesgo de placenta previa, acretismos placentarios. Entonces, sabe que la retroalimentación disminuye entre un 13 y el 27% cuando hay intervenciones interdisciplinarias, y que más allá de las medidas nacionales o departamentales, lo más importante es que nosotros cambiemos la percepción de los procedimientos quirúrgicos por cesárea, que las médicas generales, que las obstetras sigamos teniendo partos vaginales, porque estemos plenamente convencidos de que una cesárea es un procedimiento con morbilidad materna en el ahora y en el futuro. Entonces, los invito entonces para que lo pensemos, para que favorezcamos el parto vaginal en nuestras pacientes y para que tengamos en mente estos nuevos conceptos que nos permiten no apurar a las mamás y tener un comportamiento de mayor acompañamiento durante el trabajo de parto. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Yo vengo de Quibdó, Chocó. Manejo de la inducción del trabajo de parto en un hospital de primer nivel, donde la consecución de ginecología podemos tener el profesional, pero no tenemos capacidad de poderla operar en ocasiones.
Entonces, lo ideal es mirar en qué primer nivel se encuentra uno, ¿cierto? Entonces, uno debe tener unas condiciones ideales para uno hacer una inducción de un trabajo de parto, que lamentablemente cuando se enumeran, uno dice el primer nivel no lo tiene. Entonces, uno debe tener la posibilidad de vigilar el estado materno, el estado fetal. Cuando digo evaluar el estado fetal, no es monitoreo continuo, porque el monitoreo continuo no ha demostrado mejorar los resultados, pero sí por lo menos el personal disponible para que hagan fetocardia intermitente, para que durante el trabajo de parto en fase expulsiva haya vigilancia del estado fetal cada 5 minutos, tener la disponibilidad de que en caso de que algo no resulte bien, tener la posibilidad de consultar con el especialista. Entonces, en realidad uno dice en un primer nivel, de pronto en Quibdó, donde tengo el especialista a 2 horas, no sea la mayor recomendación hacer inducciones. De hecho, porque en los primeros niveles, por lo menos en las áreas periféricas a Medellín, no hay disponibilidad de misoprostol, entonces sin maduración cervical pues no habría posibilidad de hacer inducción. Entonces la idea es, si usted tiene las condiciones, tiene cómo hacer madurar el cervix, vigilar la mamá, vigilar el estado fetal, cómo consultar en caso de que algo no resulte como le está sucediendo, usted puede hacer inducción. Si en su lugar de trabajo no cuenta con esas posibilidades, lo mejor es que a la semana 40 vaya evaluando a la materna, le vaya planteando la posibilidad de que si no arranca trabajo de parto a la semana 40 más 3, 40 más 6, haya la posibilidad de tenerla que remitir a una institución donde se pueda entonces hacer la inducción. Yo vengo recientemente de apartado donde recibíamos las maternas de Necoclí y de las áreas aledañas que estaban con 40 más 5 semanas, les avisaban a las mamás para que ellas consultaran directamente al segundo nivel departamental, que es el hospital de apartado, para la inducción a la semana 41. Luisa, una pregunta. En las guías pues hablan del misoprostol no intravaginal, sino ya del uso oral, como primera aclaración, para ver si pues si es la recomendación adecuada, así es en fase latente tardío, pues latente prolongada. Y lo otro es que ahorita la doctora nos decía que ahora no se hace la ecografía de tercer trimestre, que inicialmente se utilizaba mucho para definir vía del parto. Y lo segundo es que también nos dijo que ya tampoco se usa el tacto vaginal para definir en el tercer trimestre pues el canal del parto. Entonces uno llega en cuál va a ser el criterio para uno definir si en esas últimas semanas debe ser remitida para definir vía del parto por ginecólogo o que sea natural. Bueno, entonces en cuanto al misoprostol, el misoprostol es un medicamento que gracias a Dios tiene la facilidad de que se puede administrar por diferentes rutas, oral, sublingual y vaginal, incluso por vía rectal también tiene absorción y lo utilizamos para código rojo. La absorción va a depender, los efectos adversos van a ser pues como diferentes, pero cuando hablamos de inducción del trabajo de parto, generalmente utilizamos bajas dosis y generalmente intravaginal, utilizando maniobras pues de amniorexis si la paciente no es doloroso y lo permite, es decir, despegar las membranitas para tener un efecto mecánico y un efecto farmacológico. El tacto en la semana 36 no está recomendado de manera rutinaria en el sentido de que las pobres mamás saben que ese es el control prenatal sufrido donde la van a tocar y van a llorar. Lo ideal, como decía la doctora, era que fuera un personal similar el que hiciera todos los controles prenatales, de manera que usted pudiera conocer por revisiones pasadas cómo era la pelvis de esa mamá. Si es una mujer, por ejemplo, multípara, es una pelvis lo que llamamos probada, entonces no tiene el problema. Si es por ejemplo, una primigestante, entonces miramos a evaluar la estatura de la mamá, la altura uterina, cómo es la configuración. En algún momento si en algún momento durante el control prenatal se evaluó la pelvis y usted ve francamente que es una pelvis que no es ginecoides, que es una pelvis con un ángulo subpúbico estrecho, que es raro, usted entonces dice valoración por ginecólogo a la semana 36 o cuando usted lo identifique para decidir vía del parto. Pero generalmente lo que más estamos haciendo es prueba de trabajo de parto, es decir, esperar que esa mamá arranque sola o si se le hace una inducción a la semana 41, en el momento que vayamos a definir la vía del parto, hacer el tacto. Si a la semana 41 se hace un tacto y se ve que es una pelvis francamente patológica que no da para un parto vaginal, a la semana 41 se le hace la cesárea. O sea, no estar desde la semana 36 tocando todos a la mamá definiéndole, que sea el médico que vaya a atender
esa mamá durante el trabajo de parto, el que la toque, el que la defina y sea quien la programe, para no estar haciendo múltiples tactos porque lo hace el del control prenatal de la 36, de la 37 no arrancó, él la vuelve a tocar, te dijeron que, que no te daba, a la 38 él la vuelve a tocar, el ginecólogo a la 40 la vuelve a tocar y le dice, no, a la 41, entonces la idea es que sea el especialista que le vaya a definir. Doctora, ¿en qué momento habla uno de detención o retención de placenta en cuanto a tiempo y cuál es la medida para seguir? ¿La medida para qué? Pues posterior, el manejo, mejor dicho. Bueno, entonces, tradicionalmente cuando uno habla de retención de placenta, no le han dicho entonces que pasen más de 15 minutos desde el momento del nacimiento fetal para el alumbramiento. Eso depende de dónde esté. ¿Por qué? Si usted me dice que usted está en un primer nivel, cercano a un segundo nivel, que usted está aquí alrededor de Medellín, en una ciudad grande, usted puede hacer maniobras estamos hablando de alumbramiento activo, ¿cierto? Es decir, administrar oxitocina luego del nacimiento del hombro anterior, hacer maniobras de tracción contra tracción para evitar la inversión uterina. Si usted lleva 15 minutos y no ha tenido el alumbramiento, pero la mamá no está sangrando, no entre en pánico y continúe con las maniobras. Si usted ve que pasa media hora y usted está a 2 horas de un centro especializado, vaya contemplando la posibilidad, si la mamá no está sangrando, de llamar a una ambulancia con tranquilidad, de buscar quién se va a ir con la materna, de llamar al disponible para que se alcance a vestir, a bañar, para mandar a la mamá. Cuando la mamá está sangrando es un panorama diferente, porque es una placenta retenida en el contexto de una hemorragia obstétrica, donde usted se tiene que volver activo administrando oxitóxicos y en el caso de que sea indicado hacer la remoción manual de la placenta. Generalmente la remoción manual de la placenta la recomendamos para lugares que estén cercanos a un segundo nivel, porque cuando una placenta se queda retenida existe un bajo, pero una posibilidad de que haya una alteración placentaria como un acretismo placentario, donde usted con la mano lo que va a favorecer es mayor sangrado. Entonces la idea es, generalmente las placentas que no salen y que se quedan retenidas o es por un anillo de contracción o no se han logrado despegar, pero la mamá no está sangrando, usted tranquila, maniobra tracción contra tracción, va llamando quién se va a ir con ella para que no deje el servicio despejado y quién se vaya con ella en la ambulancia para remitirla. Y comentada, doctor, tengo una placenta que no me ha salido, la mamá está estable, no está sangrando. Y en el contexto de un código rojo, ser más activos con oxitóxicos y la remisión pues como transporte primario. Bueno, por el chat hay una pregunta acerca de inducción fallida. ¿Si hay alguna dosis de oxitocina máxima a partir de la cual se puede decir o un tiempo en horas en las determinadas fases? Bueno, entonces en cuanto a los esquemas de oxitocina, los esquemas son amplios, son muchos, no hay un estudio aleatorizado que nos pueda decir cuál recomendar. Entonces hay esquemas de bajas dosis, hay esquemas de altas dosis, cosas fundamentales. 1, saber cómo tiene diluida la oxitocina, si tiene 10 unidades en 500, si tiene 5 unidades en 500, porque eso va a depender del número de unidades minuto, que es como se debe analizar el contexto de la paciente. Generalmente, por escuela, iniciamos esquemas de bajas dosis. Diluimos 10 unidades en 500 y vamos aumentando 7 cc hora, 14, 21. Es un aumento progresivo de la dosis vigilando la condición materna. Esas recomendaciones de enfermería de vigilar actividad uterina y si no es más de 3 en 10, ir aumentando cada media hora 7 cc por hora. Eso hace y queda indicado en la historia clínica como que usted no vigiló a la paciente, sino que la enfermera le fue subiendo. Entonces es documentar cómo está. En cuanto al tiempo de duración de la oxitocina, vieron que hay estudios de 4, de 8, que incluso la recomendación final de 12 a 18 horas, incluso luego de una ruptura uterina, nos dice que podemos ir haciendo aumentos paulatinos de la dosis de oxitocina sin tener entonces al temor. Dosis tope de oxitocina, rara vez usted requiere más de 48 cc hora, que en una dilución de 10 unidades en 500 dividimos por 3, rara vez uno se pasa en 1000 unidades de 46.000 unidades por minuto. En ese momento uno debe estar valorando otras cosas, la presentación, la variedad de la presentación, si la paciente sí tiene una actividad bien, cómo se diluyó, porque puede que esté diluida en mayor concentración y que usted no le esté administrando lo que ella tiene. Entonces, en cuanto a la dosis,
utilizamos esquemas de bajas dosis, aumentamos cada media hora según la respuesta, rara vez llegamos a dosis altas. Si usted llega a una dosis alta y la tiene por mucho tiempo, coméntela. Tengo esta paciente, la llevo tanto, y la actividad es 2 en 10. Como uno diría, no le está pegando, entonces lo ideal sería entonces mirar una valoración por especialista. Y en cuanto al tiempo, sabemos que tenemos entre 12 y 18 horas. Hay otros estudios, estos no los traje porque me parece que son un poquito más complejos, sobre si descansar o no descansar, sobre si hacer una suspensión de la dosis que se está administrando, dejar a la paciente de dormir y reiniciar al día siguiente. El único problema pues como de esa sugerencia sería que la mamá no tuviera una condición que lo contraindicara, una ruptura de membrana, no se puede dar el lujo de dormir sin oxitocina, una mamá con un trastorno hipertensivo del embarazo, pues lo ideal tampoco es que se esté prolongando el tiempo del parto, pero si es una mamá en condiciones ideales, maternas y fetales, usted podría suspender la oxitocina, dejarla dormir en la noche y reiniciar al día siguiente. Los estudios que favorecen esta práctica se basan en la regulación de la baja que tienen los receptores de oxitocina cuando estamos a dosis altas. Les sugieren hidratar a la mamá, dejarla dormir para reiniciar al día siguiente si la condición materna y fetal lo permite. Pues la mayoría de las pacientes multíparas van a salir con el primer esquema y la mayoría de las nulíparas usted le va a pagar el goteo de oxitocina, le va a poner el salinito y a las 5 horas van a empezar ellas evolucionando solitas. Pero si llegan a dosis muy altas o a tiempos muy prolongados, irla comentando con especialistas.